Hola, hoy voy a hablar sobre la estructura dogmática orgánica de la Constitución Política del Perú de 1993 como problema de unidad constitucional. El objetivo general es analizar si la forma en que está organizada la Constitución realmente garantiza la supremacía de los derechos fundamentales o si por el contrario genera tensiones internas entre derechos, poder político y modelo económico. Dentro de los problemas y objetivos, en el constitucionalismo contemporáneo, la Constitución ya no se entiende solo como un esquema de organización del Estado. Es una norma suprema, un sistema de principios y reglas y una decisión político-jurídica que orienta todo el ordenamiento. Por eso la estructura de la Constitución no es un tema solamente académico o didáctico, sino es una estructura que depende de la jerarquía de valores, la distribución del poder y el nivel de protección de los derechos fundamentales. En el caso peruano, esto es especialmente relevante por las constantes reformas y crisis políticas de los últimos años. El problema abordado sería el siguiente. La Corte está utilizando el artículo 26 del Convenio Americano de los Derechos Humanos y la cláusula de desarrollo progresivo para imponer de facto un modelo único de política ambiental y climática con un nivel de exigencia que desconoce las particularidades económicas y de capacidad institucional de estados como el Perú. Esta postura sostiene que la unidad constitucional que ofrece la Constitución de 1993 es solo potencial. Su propia composición, especialmente al incluir una constitución económica muy fuerte y una parte orgánica sometida a reformas frecuentes, genera tensiones que obligan a una intervención constante de la jurisprudencia constitucional para mantener la coherencia del sistema. Y como objetivo sería el analizar críticamente la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace del artículo 26 de la Convención Americana en materia de derecho de un ambiente sano, a fin de determinar si en la práctica está configurado un modelo único y altamente exigente de la política ambiental y climática que desconoce las particularidades económicas e institucionales de estados periféricos como el Perú. Siguiendo tendríamos la metodología de la investigación. La investigación se desarrolla en un enfoque cualitativo de tipo dogmático jurídico y analítico sistemático. Se parte del texto de la Constitución Política del Perú de 1993, poniendo especial atención en artículos como el 1, el artículo 3, el artículo 43, el 44, el 51, el 55, el 58 y el 138, que reflejan la relación entre dignidad humana, Estado social y democrático de derecho. También la supremacía constitucional, la apertura al derecho internacional y economía social del mercado. Ese análisis se complementa con doctrina especializada y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que permite evaluar no solo el diseño normativo, sino también su aplicación práctica a través de casos concretos. Continuando, hablaríamos sobre la estructura formal de la Constitución de 1993 y por qué su organización interna puede generar problemas en la llamada unidad constitucional. Para comenzar, tenemos que entender qué significa hablar de unidad constitucional. Bien, cuando hablamos de unidad constitucional, nos referimos a que toda la Constitución debería funcionar de manera coherente, como si fuera un solo sistema. Todas sus normas, principios y reglas deberían complementarse entre sí para proteger los derechos fundamentales y garantizar su correcto funcionamiento del Estado. Sin embargo, en la práctica eso no siempre ocurre. Muchas veces dentro de su propia Constitución aparecen tensiones entre distintos elementos, como los derechos fundamentales, el poder político y el modelo económico. Y justamente eso es lo que analiza esta investigación. Ahora bien, formalmente la Constitución Política del Perú de 1993 está compuesta por diferentes partes. Primero encontramos el preámbulo que expresa los principios y valores generales del Estado. Luego aparece la parte dogmática, donde se reconocen los derechos fundamentales de la persona. Después encontramos la parte orgánica que regula cómo funciona el Estado, cuáles son las competencias del Congreso, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de otros órganos constitucionales. También existe una sección dedicada al régimen económico, además de mecanismos de reforma constitucional y disposiciones finales y transitorias. A simple vista, esto podría parecer solamente una organización técnica, pero en realidad cada una de estas partes tiene una lógica propia y cumple una función distinta dentro del sistema constitucional.
Por eso se dice que la Constitución de 1993 no es únicamente una constitución política, sino también una constitución garantista, social, económica y del poder. ¿Y qué significa esto? Significa que dentro de la misma Constitución conviven varios subsistemas que deben mantenerse en equilibrio. Por ejemplo, por un lado la Constitución protege derechos fundamentales y la dignidad humana, pero al mismo tiempo regula el ejercicio del poder político y establece un modelo económico basado en la economía social del mercado. El problema aparece cuando uno de esos subsistemas entran en conflicto entre sí. Uno de los aspectos más importantes de la Constitución de 1993 es la prioridad que le otorga a la persona humana. Esto puede verse claramente desde el inicio del texto constitucional, ya que la Constitución no comienza describiendo la estructura del Estado ni hablando primero del gobierno, empieza hablando de la persona y de la sociedad. El título primero está dedicado precisamente a los fundamentales de la persona, y dentro de esta parte destaca especialmente el artículo 1, que establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esta disposición es fundamental porque convierte a la dignidad humana en el eje principal de toda la Constitución. La dignidad humana cumple dos funciones importantes. La primera es que funciona como un derecho fundamental, pero además actúa como un principio estructurante, es decir, sirve como criterio para interpretar todas las demás normas constitucionales. En otras palabras, toda decisión política, económica o jurídica debería buscar proteger la dignidad de las personas. Después, en el artículo 2, desarrolla esta idea mediante un amplio catálogo de derechos fundamentales. Aquí encontramos derechos como el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la libertad personal, a la integridad, a la libertad de expresión y al libre desarrollo de la personalidad. Pero además existe otro elemento muy importante, el artículo 3. Este artículo introduce una cláusula abierta de derechos. ¿Y qué significa una cláusula abierta? Significa que la Constitución no protege únicamente los derechos que aparecen escritos expresamente en el texto, sino también otros derechos que puedan derivarse a la dignidad humana, de la soberanía popular o del Estado democrático de derecho. Esto permite que la Constitución evolucione y se adapte a nuevas necesidades sociales. Por ejemplo, si aparecen nuevos derechos relacionados con avances tecnológicos o cambios sociales, estos podrían ser reconocidos aunque no estén mencionados literalmente en la Constitución. Por eso, cuando analizamos conjuntamente los artículos 1, 2 y 3, podemos observar que la prioridad de la persona humana no es solo simbólica, sino también normativa. Es decir, el poder político y el modelo económico deberían interpretarse siempre en función de la protección de los derechos fundamentales. Ahora bien, otro aspecto importante es que la Constitución de 1993 puede ser considerada una constitución garantista. Esto quiere decir que no solo reconoce derechos, sino también crea mecanismos. El artículo 200 regula diversos procesos constitucionales. Entre ellos encontramos el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el proceso de cumplimiento, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y los conflictos de competencia. Cada uno cumple una función específica. Por ejemplo, el habeas corpus protege la libertad personal cuando alguien es detenido arbitrariamente. El amparo protege otros derechos fundamentales frente a amenazas o vulneraciones. El habeas data protege el acceso y control de información personal. La acción de incumplimiento permite expulsar del sistema jurídico aquellas normas que contradicen la Constitución, y los conflictos de competencia ayudan a resolver disputas entre órganos del Estado. Todo esto demuestra que la Constitución busca garantizar la supremacía constitucional y proteger efectivamente los derechos fundamentales. Sin embargo, aquí parece otro problema importante. Aunque la Constitución reconoce muchos derechos y mecanismos de protección, en la realidad todavía existen grandes dificultades para hacer efectivos esos derechos. Esto ocurre especialmente en los derechos sociales. Por ejemplo, aunque la Constitución reconoce derechos como la salud, educación, trabajo y seguridad social, muchas personas todavía enfrentan problemas graves para acceder realmente a estos servicios. Existen deficiencias presupuestales, desigualdad social, falta de infraestructura y fallas institucionales.
Por eso se dice que existe una brecha entre el texto constitucional y la realidad. En muchos casos, el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir para fortalecer la protección de los derechos sociales mediante sus sentencias. Un ejemplo importante es en el caso Azanca Mesa, relacionado con el acceso a tratamientos médicos. Esto demuestra que muchas veces la protección real de los derechos no depende únicamente del texto constitucional, sino también de la interpretación que realizan los tribunales. Otro aspecto fundamental de la investigación es la parte orgánica de la Constitución. La parte orgánica regula la organización y funcionamiento del poder político. Aquí se establece cómo funciona el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y otros órganos constitucionales autónomos. En teoría, toda esa estructura debería existir para proteger los derechos fundamentales y garantizar la dignidad humana. Pero en la práctica peruana muchas veces ocurre algo distinto. Con frecuencia aparecen conflictos políticos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. También han existido controversias sobre la cuestión de confianza, la disolución del Parlamento y la integración de instituciones como la Junta Nacional de Justicia. Todo esto demuestra que muchas veces la lógica del poder político termina predominando sobre la lógica de protección de derechos. Además, las reformas constitucionales recientes han incrementado esta situación. Desde el año 2021 se han producido numerosas reformas enfocadas principalmente en la estructura del Estado. Un ejemplo claro es la Ley 31988, el cual restablece la bicameralidad y modifica más de 50 artículos constitucionales. También se han presentado iniciativas relacionadas con el voto de investidura, la cuestión de confianza y el referéndum. El problema es que muchas de estas reformas responden a intereses políticos coyunturales y no necesariamente una visión constitucional estable y coherente. Por eso surge la dignidad humana. Como segunda recomendación es entender que la economía social de mercado debe funcionar como un instrumento al servicio de las personas y no como un fin autónomo. Y la tercera recomendación consiste en establecer límites claros a las reformas constitucionales para evitar así que intereses políticos temporales afecten el núcleo esencial de los derechos fundamentales. En conclusión, la Constitución Política del Perú de 1993 presenta una estructura compleja y llena de tensiones internas. Aunque reconoce ampliamente los derechos fundamentales y coloca a la persona humana como prioridad, también incorpora una fuerte constitución económica y una parte orgánica sometida a constantes conflictos políticos y reformas. Por eso, la unidad constitucional no depende únicamente del texto escrito, sino también de la interpretación constitucional, del rol del Tribunal Constitucional y de la capacidad del Estado para garantizar efectivamente la dignidad humana y los derechos fundamentales.